El caso Koldo se le complica al presidente del Gobierno. La Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo que impute al exministro Ábalos, a quien otorga un papel principal en la trama. Pero además el juez de la audiencia apunta a Pedro Sánchez, confirma que se referían a él como el uno y señala su papel en el rescate de Air Europa. Sánchez defiende aquella decisión, pero no aclara si se reunió o no con el empresario Aldama, ahora encarcelado. Y más problemas para el presidente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba un nuevo intento de cuestionar la honorabilidad del juez Peinado. Rechaza la querella de Begoña Gómez en la que acusaba al juez de prevaricador. El tribunal considera que Peinado no adoptó decisiones ni injustas ni arbitrarias. También fueron rechazadas las de un particular y la del propio Pedro Sánchez. La investigación del caso Begoña Gómez continúa. Ante esta sucesión de reveses que sufre Moncloa, Feijóo pisa el acelerador y pide la dimisión de Pedro Sánchez. El líder de la oposición considera que estamos ante un caso único en democracia al aparecer el presidente del Gobierno en el texto de un juez con un nombre en clave utilizado por una trama supuestamente corrupta. Y además en Antena 3 Noticias la campaña se endurece en Estados Unidos a solo 13 días de las elecciones. Donald Trump multiplica sus insultos contra Kamala Harris en una estrategia enloquecida para arañar votos en los pocos estados en los que se va a decidir la victoria. Un antiguo jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca acusa al candidato republicano de tener mentalidad fascista y de admirar a los dictadores, incluido Hitler. El cerco se estrecha un poco más cada día y el Gobierno nota cómo aumenta la presión en los tribunales en cada decisión nueva que se conoce. Hoy ha habido dos más. Las dos son malas noticias para Moncloa. Una es especialmente cercana porque ha fracasado el quinto intento de apartar al juez Peinado de la investigación sobre Begoña Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid los ha desestimado en 3 ocasiones y la Audiencia Provincial 2 veces más. La investigación a la esposa del presidente sigue adelante. Ahora les daremos más detalles, pero hay otra decisión, la de la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo. El juez Ismael Moreno pide al Tribunal Supremo la imputación de José Luis Ábalos. En breve estaremos ante una investigación del Tribunal Supremo sobre quien fue ministro y brazo derecho de Pedro Sánchez. Y precisamente en las 33 páginas escritas por el juez también se cita al presidente del Gobierno. Y no para bien. El texto es contundente y explícito. El juez aprecia indicios fundados y serios del papel principal, así lo define, papel principal del exministro Ábalos en la trama, y le atribuye una imputación clara y concreta de su presunta participación en delitos muy graves. Entre ellos el de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias o cohecho. En la página 13, el juez cita una reunión del presidente del Gobierno con la ex vicepresidenta Nadia Calviño y con Ábalos para tratar el rescate de Air Europa y señala que la trama se refería a Pedro Sánchez como el uno. Para el juez, la imputación de Ábalos es clara, cree que hay indicios serios de la participación del exministro en la trama, una conclusión a la que llega tras atribuir a Ábalos estos 3 posibles delitos. El primero, pertenencia a organización criminal. El magistrado apunta a varios inmuebles como este chalet de Cádiz, comprados por la trama y disfrutados por Ábalos y su pareja. De esas viviendas también se desprende el segundo delito, el de cohecho. Dice el juez que habrían sido pagos de la trama al exministro después de recibir adjudicaciones. Muy bien. Tercer posible delito, tráfico de influencias, donde el juez va más allá. Llega a decir que Ábalos podría haber modificado los contratos de emergencia para que fueran adjudicados directamente a la empresa de la trama Koldo. Además, pone el foco en el rescate de Air Europa, como evidencia este mensaje de Aldama a Javier Hidalgo. Mañana a primera hora está el 1, ella la de Hacienda y él, y está tomada la decisión, pero se da mañana. El 1 es Pedro Sánchez, la de Hacienda Nadia Calviño, y el tercer integrante de ese encuentro sería Ábalos, quien más tarde se reuniría, según la investigación, con Aldama y el CEO de Globalia. Dice el juez que tras esos encuentros se habría dado luz verde al rescate de la aerolínea. Con esta información sobre la mesa, ahora el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre la imputación de Ábalos, algo que previsiblemente acabará llegando al Congreso, donde los antiguos compañeros de Ábalos tendrán que pronunciarse.
En efecto, lo normal es que el Congreso conceda el suplicatorio para que el Tribunal Supremo investigue a Ábalos. Sería lo lógico porque hasta ahora nunca se ha rechazado un suplicatorio. A partir de ahí, nadie sabe hasta qué altura llegarán las aguas de esta inundación. El presidente del Gobierno ha conocido las novedades judiciales del día en la localidad portuguesa de Faro, donde se ha reunido con el primer ministro de Portugal. Y su comparecencia ante los medios ha estado muy condicionada por los asuntos judiciales de la jornada. Y Pedro Sánchez ha dejado sin respuesta clara dos cuestiones que sobrevuelan al presidente desde hace semanas. La primera es por qué cesó a Ábalos de manera fulminante e inesperada, tanto como ministro como número 2 del PSOE. ¿Sabía ya lo que estaba ocurriendo? La segunda es si se reunió con el empresario Víctor de Aldama, que ahora está en prisión. Algunas fuentes sostienen que en el momento de su cese usted le dijo, tú ya sabes por qué. Tenía al menos alguna sospecha y si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama. Otra vez la pregunta sobre la crisis de gobierno del año 2021. Esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del Gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy. A Pedro Sánchez le han preguntado dos veces sobre Aldama y él ha respondido sobre Air Europa. Tampoco ha explicado por qué cesó a Ábalos y se sigue sin dar respuesta a la pregunta que aclararía bastante las cosas. ¿Qué supo el presidente y cuándo lo supo? Y esta pregunta sirve tanto para el caso Koldo como para el de su esposa, porque la otra novedad judicial del día tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no admitir a trámite la querella de Begoña Gómez contra el juez que la investiga. El tribunal entiende que el juez Peinado no cometió ninguno de los delitos que le atribuían los abogados de la esposa del presidente. El juez Peinado no prevaricó, es lo que dice el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se rechaza la querella de Begoña Gómez. Con estas son ya 3 las querellas que no han prosperado. En esta última aseguran que no hay indicios de delito. No concurren motivos para considerar cometido el delito de prevaricación. Tumba así la denuncia presentada por la mujer del presidente, que acusaba al juez Peinado de tomar decisiones arbitrarias e injustas contra ella. Ahora los jueces echan por tierra ese argumento. Esta idea es en realidad una suposición, una opinión de la querellante. Y todo esto ocurre solo 5 días después de que el mismo tribunal no admitiera la querella de Pedro Sánchez contra Peinado por prevaricación, por hacerle declarar como testigo de forma presencial en Moncloa. Tampoco fue admitida la primera querella que presentó un particular contra el magistrado. De momento, todos los intentos por frenar la investigación a Begoña Gómez han fracasado. Por tanto, la investigación sobre las actividades privadas de Begoña Gómez va a continuar, probablemente durante meses. Sobre este asunto también le han preguntado a Pedro Sánchez, aunque ha sido esquivo en la respuesta, igual que con todo lo demás. Lucía Fernández está en la localidad portuguesa de Faro. Lucía. Sí, los periodistas españoles en esa rueda de prensa hemos intentado conocer cuál era su opinión, su posición sobre este asunto, pero Pedro Sánchez apenas le ha dedicado unos segundos, se ha limitado a decir que no conocía el texto, que no conocía los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que, por lo tanto, lo único que podía decir es que acata y respeta esa decisión. Y nada más. Esto ha ocurrido en esta cumbre hispano-portuguesa que, en cierto modo, ha quedado empañada por todos estos temas que hoy son noticia en España, temas como este. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que le puedo decir es que yo no conozco, no he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento y, por tanto, lo único que puedo trasladar es, lógicamente, el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. Pedro Sánchez trata de sortear los obstáculos que se acumulan en su camino, que no son pocos ni poco importantes, y Feijóo pisa el acelerador, lo pisa a fondo. El líder de la oposición cree que hoy ha llegado el momento de elevar el tono hasta el máximo y pedir formalmente la dimisión del presidente del Gobierno. El único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta, el uno, es el presidente del Gobierno. ¿Cuántas veces se vio el señor Sánchez con el señor Aldama?
Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción. Vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del Gobierno. Todo esto ha ocurrido por la tarde. Por la mañana, en el Congreso, la batalla parlamentaria ha sido un cúmulo de acusaciones cruzadas de corrupción en un ambiente cada vez más tirante. Raúl Marqueta ha asistido a este nuevo episodio de tensión política. Raúl. Y tensión de primera a ultimísima hora porque, ojo, el Partido Popular ha conseguido, en contra del PSOE, que el Congreso exija explicaciones por ese famoso encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez aquí en Barajas. Lo han apoyado algunos socios del Gobierno y eso ya ha sido la guinda a una sesión muy agria. Y eso que en un principio se preveía medio descafeinada por la falta de Pedro Sánchez y más de la mitad del Ejecutivo en Portugal, pero que va. Ni Sánchez ni Feijóo estaban hoy en el Congreso. Vamos a controlar un gobierno a la fuga que está desaparecido. Pero eso no ha rebajado la tensión. Guarden silencio, piensen en los ciudadanos. La sesión de control se ha convertido en un nuevo cruce de acusaciones. Y dejen de gritar. Por la corrupción. Asuma responsabilidades por su corrupción. Acosado por la corrupción. Tiene usted un graduado en casos de corrupción, una EGB, la B de Begoña. Los ministros de Sánchez se han defendido, insisten en que actuaron con transparencia. Tolerancia cero con la corrupción. Quien la haga, que la pague. Han afeado que se siga utilizando lo que llaman la política del fango. Y la política basura. Y han terminado atacando a la oposición, de nuevo con referencias a Ayuso. La jefa, su jefa, está comiéndoles la tostada. La jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa. Precisamente el portavoz del PP ha protagonizado otra de las escenas del día cuando la ministra de Ciencia se ha girado en su escaño para pedirle que dejara de interrumpir. Han escuchado a nuestro compañero Raúl Marqueta anunciar que el Partido Popular ha conseguido el apoyo de varios socios del Gobierno para que se den explicaciones por parte del Gobierno en el Congreso sobre ese famoso y todavía no explicado viaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, a España. Pues bien, en esa misma sesión parlamentaria se le ha preguntado al ministro Ábalos por ese episodio, ya decimos, nunca aclarado, ese viaje de la vicepresidenta de Venezuela en el año 2020. Desde aquel día, el Gobierno ha dado un amplio surtido de versiones incompatibles entre sí y, por tanto, incompatibles con la verdad, porque si alguna de ellas fuera cierta, las demás serían falsas. Pues bien, hoy el ministro Félix Bolaños ha dicho que se trataba de una visita oficial. Yo, claro, entiendo que la fantasía, la ficción siempre es más interesante que la realidad. Pero fíjese, esto es bien sencillo. Tan pronto como tuvimos noticia de que existían sanciones de la Unión Europea individuales a esta señora, se canceló toda visita oficial. Lo ha dicho en sede parlamentaria. El ministro Bolaños habla de visita oficial de la vicepresidenta de Venezuela. Lo que ocurre es que 4 días antes de que se produjera esa visita supuestamente oficial, el entonces ministro Ábalos envió un mensaje al presidente del Gobierno en el que le anunciaba una visita privada de Delcy Rodríguez, no una visita oficial. El presidente respondió que le parecía bien y hace unos días el propio presidente insistía en que se trataba de una visita privada, no una visita oficial. Y efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. O está equivocado el ministro Bolaños, que dice que la visita fue oficial, o está equivocado el presidente Sánchez, que dice que fue una visita privada. Por tanto, hoy se añade una versión más a la larga lista de versiones que el Gobierno ha dado sobre esta visita de Delcy Rodríguez. Esto en lo que se refiere a los problemas judiciales del Gobierno. Luego están los problemas judiciales que afectan a la novia de Isabel Díaz Ayuso. La juez que investiga el caso ha admitido parcialmente el recurso del PSOE y de Más Madrid y ha decidido abrir una pieza separada para investigar la relación que pudo tener con el Grupo Quirón. En definitiva, se investigará si Alberto González Amador se benefició de determinadas operaciones empresariales que pudieron hacer que fondos de Quirón Prevención acabaran en sus manos. La juez del caso dice expresamente que fue el Ministerio de Hacienda el que cree que González Amador pudo utilizar una empresa pantalla. Horas antes de que se conociera esta decisión judicial, la ministra de Hacienda advertía a los periodistas en el Congreso de que pronto conocerían nuevos detalles sobre este asunto. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
tendremos acceso a nueva información que nos escandalizará. María Jesús Montero lanzaba esta advertencia desde los pasillos del Congreso. No es la primera vez que muestra capacidad de anticipación. Ya ocurrió hace unos meses con otras informaciones también relativas al novio de Ayuso. Resulta inquietante que quien tiene en su mano la agencia tributaria acceda a informaciones a las que legalmente no le corresponde acceder. Pero lanzar advertencias a los rivales políticos empieza a ser una costumbre en el gobierno y en sus alrededores. La semana pasada el fiscal general del Estado ya dejó caer algo que se parecía mucho a una amenaza. Lo dijo el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, de cualquier manera. Si el fiscal quisiera hacer daño, dijo. No hace falta ser buen entendedor para que estas pocas palabras basten. Por lo demás, con todos estos frentes abiertos, al gobierno le queda la compleja tarea de aprobar los presupuestos generales del Estado y antes de eso sacar adelante la senda de déficit. En Moncloa preocupan sobre todo las exigencias de Junts, el partido de Puigdemont. ¿Con quién los está negociando? Por más cortinas de humo que usted difunda, sabe que mientras no reconozca y actúe contra el castigo presupuestario en Cataluña, con nosotros no podrá contar. Y sin nuestros 7 votos no hay presupuestos. El partido de Puigdemont insiste en hacer valer esos 7 votos que son imprescindibles para que el gobierno apruebe casi cualquier cosa. También los presupuestos. Otra de las noticias del día tiene que ver con la grieta abierta entre el sector PSOE y el sector Sumar del Gobierno. Ayer les contábamos que Sumar pactó varias iniciativas parlamentarias no con el PSOE, sino con el PP. Y lo hizo a espaldas de los socialistas. Raúl, el PSOE no se lo ha tomado a bien. En el PSOE están molestos, se lo han dicho a Sumar y nos lo han dicho también a nosotros fuera de micrófonos porque no entienden esa alianza de ayer con el Partido Popular. Los de Yolanda Díaz hoy pues tratan de restarle importancia, pero al mismo tiempo defienden ese intento de marcar perfil propio, especialmente lo que tiene que ver con fiscalidad y vivienda, que ahí nos aseguran que no van a dejar de apretar. La alianza de PP y Sumar abre una nueva grieta en el gobierno. Me parece incomprensible, porque no creo que hubiera ningún motivo para hacerlo. Es así como el PSOE recrimina a sus socios de Moncloa su apoyo a los populares. En Euskadi decimos a setas o a roles. Creo que ayer no sabían muy bien a qué iban. Desde las filas socialistas no han encajado bien este golpe y piden a los de Yolanda Díaz que sean claros. ¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? ¿Con quién está usted? Nosotros, ideológicamente, no nos hemos movido ni un pelo. Un órdago que aliados como Esquerra no creen que irá más. Ojalá algún día Sumar entre en el gobierno y pueda cambiar las cosas. Y mientras en el PP no debe sorprender. No ven extraño su pacto con Sumar. Ese distanciamiento temporal entre los socios de gobierno coincide con otro enfrentamiento, en este caso del PSOE con Podemos y en esta ocasión con la ministra de Vivienda como protagonista. Diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Choque en plena negociación de unos presupuestos que el gobierno no tiene garantizados. Es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre. Esta es una de las propuestas de la ministra de Vivienda para combatir el problema de acceso a un piso, a una casa que tienen los ciudadanos en España. Blindar el suelo público para siempre. Hoy en el Congreso Isabel Rodríguez ha intercambiado reproches con todos los grupos parlamentarios. Afrontamos este problema para solucionarlo. No vamos a parar, haremos lo que sea necesario para conseguirlo. ¿Usted qué propone? ¿Cuál es su solución aparte de frases maravillosas y motivacionales? Tenemos que salir de esto y todo esto que podemos leer en una taza de desayuno. No existen varitas mágicas y si alguien la tiene, que la haga o que la muestre en esta sesión. Ustedes han convertido el mercado de la vivienda en una bonoloto. El problema es que el premio está trucado, porque las viviendas que construyen son cero. Señora ministra, cero. Las casas son para vivir y no para jugar al Monopoly. Aquí no sobra nadie. Quien quiera ayudar en este país a solucionar el problema de la vivienda tiene las puertas abiertas. Cada partido tiene visiones distintas de cómo resolver el problema todavía no resuelto de la vivienda. Desde que en 2018 Pedro Sánchez llegó al gobierno, se ha anunciado un amplio surtido de medidas para intentar atajarlo. Pero la oferta ha disminuido, la oferta de vivienda, y el precio no ha dejado de subir.
lejos de mejorar el acceso a la vivienda, se complica cada vez más. En los últimos 6 años, el precio de la compraventa de viviendas ha aumentado de manera constante. Una casa de 100 metros cuadrados costaba 164.000 euros de media hace 6 años. Hoy, 218.000, un 32% más. El problema de fondo no es otro que la falta de oferta. Porque lo poco que hay se compra al precio que sea. Las operaciones de compraventa se han incrementado en este tiempo, aunque los que pueden evitan los préstamos. Ha llevado también a los compradores a optar en muchos casos por la compraventa al contado. Los que tienen que vivir de alquiler han sufrido un incremento en el precio de media un 31%, que se supera en ciudades como Madrid o Barcelona. En el mercado del alquiler los incrementos son más importantes todavía y están estrechamente ligados con todas las políticas intervencionistas que comenzaron en marzo de 2019. En Madrid hay la mitad de casas para alquilar que hace 6 años, en Barcelona 3 veces menos que entonces. Hoy el Senado ha aprobado definitivamente y por unanimidad la ley ELA. El senador socialista Juan Ramón Amores, que tiene esa enfermedad, ha recibido los aplausos de la Cámara. La norma garantiza los cuidados a personas con esta y con otras enfermedades irreversibles. José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, ha sido reelegido hasta diciembre de 2026 como presidente de la GSMA, la patronal mundial de la industria del móvil, que engloba a las principales empresas de telefonía. Se reconoce su labor en un momento crítico para este sector. Iberdrola obtuvo casi 5.500 millones de euros de beneficio en los primeros meses de este año. Es un 50% más que en el mismo periodo de 2023. Son resultados basados sobre todo en el buen comportamiento de las renovables y en pleno proceso de inversiones de la compañía energética. Hemos alcanzado un beneficio de 5.471 millones de euros, beneficio récord. Hemos vuelto a batir nuestro récord de inversión con más de 12.300 millones de euros. Barack Obama pone ritmo a la campaña electoral de Estados Unidos. El expresidente ha acaparado toda la atención rapeando una canción de Eminem. Obama sigue buscando votos para la candidata demócrata. La campaña estadounidense entra en su recta final y la tensión se eleva en los discursos de los candidatos. Pero hay más. A falta de 13 días para que se abran las urnas, un antiguo colaborador de Donald Trump en la Casa Blanca acusa ahora a quien fue su jefe de estar cerca del fascismo, de admirar a los dictadores y de hablar bien de Hitler. Nueva York, José Ángel Abad. Allá donde va mueve grandes multitudes Trump, Vicente, pero a la vez no hay político de quien hablen tan mal tantos exasesores, y eso incluye en su caso a 2 exsecretarios de Defensa, el exsecretario de Estado, el exfiscal general, el exjefe del Estado Mayor, 2 exasesores de Seguridad Nacional, el exdirector de Inteligencia, el exvicepresidente y hoy también el hombre que más le veía, su exjefe de gabinete, en una campaña cada día con más insultos. La novedad en el último mitin de Trump es ensuciar la campaña, más aún al preguntar sobre Kamala Harris. Does she drink? Is she on drugs? ¿Bebe? ¿Toma drogas? No lo sé, no tengo ni idea. Y ante miles de simpatizantes añadió: Remember, recordad, pausa dramática, she's a stupid person. Es una persona estúpida. Se acordó también de Obama con un taco muy malsonante. A real jerk. Hoy se revela que su propio ex jefe de gabinete, John Kelly, uno de los generales más condecorados y respetados de Estados Unidos, asegura que Trump es un fascista y le dijo literalmente querer generales como los de Hitler. Por eso Kamala Harris acaba de declarar: He wants unchecked power. Poder sin control alguno es lo que se vuelve a demostrar que Trump quiere. La cuestión dentro de 13 días es qué quiere el pueblo americano. Por ahora, las últimas encuestas muestran una ventaja de Kamala Harris cada día más minúscula. En Turquía, al menos 5 personas han muerto y 19 han resultado heridas en un atentado terrorista en una fábrica de armamento. Se han producido explosiones y tiroteos a la entrada de las instalaciones. Una bomba a la puerta de la compañía. 2 terroristas, un hombre y una mujer, dentro. Llegan hasta el torno de seguridad. Llevan mochilas y rifles de asalto. Apuntan y comienzan a disparar.
Los empleados apenas tienen tiempo de encontrar refugio. Las primeras víctimas se ven tendidas en el suelo. Medios turcos aseguran que los terroristas llegaron en taxi y aprovecharon el cambio de turno para poder entrar en las instalaciones. El gobierno no tiene duda, se trata de un acto terrorista. Condeno este atroz ataque terrorista y deseo la misericordia de Dios para nuestros mártires. Llegan decenas de policías y militares a la caza del terrorista. Uno de ellos, una mujer y otro, un hombre, fueron neutralizados. El hombre ha sido identificado y pertenece al grupo kurdo PKK. Hezbollah ha confirmado hoy la muerte en un bombardeo israelí del posible sucesor de Hassan Nasrallah al frente del grupo islamista libanés. Lo hace después de que Israel anunciara que lo había eliminado. El jefe del Pentágono ha confirmado la presencia de tropas de Corea del Norte en Rusia para su previsible participación en la ofensiva rusa contra Ucrania. El presidente ucraniano asegura que han llegado unos 12.000 soldados norcoreanos. El secretario general de Naciones Unidas ha viajado hasta Rusia para participar en la cumbre de los conocidos como BRICS, países emergentes. Su presencia en esta cumbre ha sido muy criticada por el presidente ucraniano Zelensky. Y no solo por Zelensky, algunos países occidentales se preguntan por qué el secretario general de Naciones Unidas da aire a quien dio la orden de invadir Ucrania. Mañana está previsto que Guterres se reúna con Vladimir Putin. La última vez que se vieron cara a cara fue poco después de que empezara la invasión. Guillermo Pascual. Sí, Vicente, visita de alto voltaje que no ha gustado nada en Kiev, pero que aquí en Europa también ha sorprendido mucho. Ha sido una cumbre en la que Ucrania ha centrado todos los debates, pero si nos fijamos en la declaración final, Moscú se impone, Putin vuelve a ganar, porque vemos que no se pide el final del conflicto y que únicamente pues, se hace una referencia a las ofertas de mediación que han hecho China y Brasil. Y también se produce un tenso debate en el Parlamento Europeo sobre inmigración. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está a favor de los centros de deportación del modelo de la primera ministra italiana Meloni, pero los grupos parlamentarios que la apoyan se posicionan en contra. Guillermo. Sí, el plan Meloni, Vicente, ahora mismo convulsiona la política europea, va partido en dos, la visión sobre cómo llevar a cabo la inmigración, y eso ha quedado claro, ha quedado patente esta mañana en un debate en el que muchos eurodiputados han expresado seriamente sus dudas sobre si este experimento de Meloni en Albania es legal con las leyes europeas en la mano. La presidenta von der Leyen en el centro de las críticas. Los grupos políticos que hicieron posible su reelección, socialistas, liberales y verdes, ahora se lanzan contra ella porque le critican que le ha comprado las ideas a la extrema derecha. Es inaceptable arrodillarse ante la extrema derecha para bendecir un modelo migratorio que viola los derechos humanos. Han llegado a calificar estos centros de deportación como Guantánamos europeos. Ilegal, inmoral e inhumano. Enfrente los populares europeos, que sí apoyan el plan de Meloni, aunque el PP español sigue sin mojarse sobre si le parece bien o mal. El verdadero efecto llamada europeo se llama Pedro Sánchez. La comisaria europea ha prometido que prestarán especial atención a los derechos humanos a la hora de estudiar este modelo. Actualmente, solo 1 de cada 5 migrantes con una orden de expulsión realmente luego son devueltos a sus países de origen. Precisamente sobre la inmigración, el presidente de Canarias ha anunciado que Hacienda va a transferir 100 millones de euros a las islas para afrontar la crisis migratoria. Según Clavijo, se ha dado un paso positivo para el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos. Lo ha dicho en Metafuturo. Si bien el compromiso es subirlo en 50 millones, serían 100 millones de euros, hay un compromiso de que en diciembre nos volvemos a ver para, una vez justificada y aportadas las certificaciones, ver si es necesaria una mayor aportación. Que nosotros desde Canarias creemos y vamos a apoyar que ese presupuesto salga adelante. Más noticias. La mujer francesa que fue drogada por su marido y violada por decenas de hombres en Francia ha vuelto a declarar ante el juez. Esta vez lo ha hecho dirigiéndose a su marido, con dolor. Ha dicho que se siente destruida, que no acepta la disculpa de sus agresores. Bienvenido ahora al escenario de Metafuturo.
La inteligencia artificial ha sido la protagonista en Metafuturo. Desde Google España se anima a aprovechar la oportunidad que brinda sin olvidar sus riesgos. Para la responsable de Planeta Formación y Universidades, debe incorporarse al aprendizaje, aunque fomentando el pensamiento crítico. Y según el consejero delegado de GroupM, la inteligencia artificial ayuda a la creatividad humana, pero no la sustituye. Y hoy, Carlos Alsina ha sido galardonado con un premio Ondas por la radioficción El asesinato de Kennedy 60 años después. Es el tercer premio Ondas de Carlos Alsina a lo largo de su carrera. El jurado ha considerado el programa una sobresaliente recreación del magnicidio de JFK. Esta noche llega a Antena 3 su nuevo programa de Max Singer, que en su estreno el pasado miércoles fue líder de audiencia. El velocista Carl Lewis y Ana Obregón fueron los primeros personajes desenmascarados. Hoy participarán 6 nuevas máscaras. Ambos asuntos tienen un denominador común. Sobrevuela sobre ellos la presencia del empresario Víctor de Aldama. Hoy le han preguntado por Aldama al presidente del gobierno y esta vez tampoco ha habido respuesta. España, a 23 de octubre de 2024. Buenas noches.